todos y a todas a la segunda sesión del webinario de NET21 sobre la reforma laboral. En esta ocasión vamos a intervenir el profesor Cabeza Pereiro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, y yo misma, que también soy profesora titular de esta universidad. Conforme a la programación publicada en NET21, pues vamos a abordar una temática que se plantea a modo de pregunta. ¿Qué consecuencias tiene que la reforma laboral no aborde ni el despido ni el tiempo de trabajo? O dicho de otro modo, ¿por qué la reforma no abordó estas cuestiones y cómo podrían encararse en el futuro? A modo de premisa, quisiéramos destacar que la reforma que se operó por Real Decreto Ley 32/2021 abordó cuestiones destacadas de gran relevancia práctica y, por lo tanto, valoramos en clave dinámica de manera positiva esta reforma que, sin embargo, entendemos asimismo pues, ha de completarse con otras intervenciones en otras materias. Entre estas otras materias no abordadas por el Real Decreto Ley 32/2021, hemos seleccionado dos que estimamos pues, de especial relieve: el despido y el tiempo de trabajo. Conforman, a nuestro entender, elementos centrales del sistema de relaciones laborales y por ello consideramos que deben estar estas cuestiones en la agenda reformista del Gobierno de los próximos meses. Por estas razones, pues nos parece oportuno reflexionar sobre estas temáticas a la luz de la reforma del año 2021. Y ya le cedo la palabra al profesor Cabeza, Jaime, pues para que introduzca la cuestión del despido. Pues gracias, Fran. Y en definitiva, pues esta forma novedosa de hacer webinars y de crear contenidos, pues nos hace cambiar la forma de hablar, ¿no? Intentaremos que sea del modo más natural posible, ¿no? Y en efecto, yo creo que podemos poner el punto de partida que ayer la ministra de Trabajo hablaba del relanzamiento político de la agenda desde la aprobación del Real Decreto Ley, y parece muy pertinente hablar de dos cuestiones, despido y tiempo de trabajo, que brillan por su ausencia en la norma, en el Decreto Ley 32/2021. Y a mí me parece muy esencial hablar de despido por esta especie de ola, tsunami, que todo lo barrió, que fue la reforma laboral del año 2012. Pero no solo la propia reforma, sino la interpretación que se hizo de este órgano tan complaciente con la reforma que fue el Tribunal Constitucional, ¿no? Habría que recordar como hitos no solo la sentencia esta 8/2015, la que de alguna forma declara constitucional todo el aparataje del artículo 51 y todo lo que tiene alrededor, sino también estos autos que de una forma flagrantemente inconstitucional no quisieron entrar en el debate, digámoslo así, más allá de la inadmisión, en torno al recorte de las garantías del derecho del despido disciplinario, salarios de tramitación, rebaja de la indemnización y su compatibilidad con el derecho al trabajo. Es evidente que hace falta una reforma importante del régimen del despido, más allá de la que se ha hecho. En fin, el despido por enfermedad, la Ley 1/2000, que sin duda alguna pues, propició, por lo menos, un camino que está trazado y por el que hay que avanzar, ¿no? Avanzar, además, porque yo creo que hay algo importante, que es que algunas señales ya se han emitido, ¿no? Se han emitido señales, sobre todo con la legislación de urgencia, ¿no? A mí me gustaría pues, que repasáramos las exposiciones de motivos que, evidentemente, intentaban arrinconar el despido por causas empresariales a través de estos artículos 22 y 23 que regulaban, hablo del Decreto Ley 8/2020, que regulaba de una forma expansiva los ERTEs COVID, ¿no? Pero incluso más allá, ¿no? Más allá porque me da la impresión de que se hicieron cosas interesantes y novedosas, ¿no? Esta especie de pinza que supuso, por una parte, la medida de estabilidad en el empleo de la disposición adicional sexta, que yo creo que no ha sido debidamente ponderada, quizá porque en el debate académico nos ha podido más esta prohibición de despido, bueno, vamos a llamarla así, con toda la discusión doctrinal que hay en torno al artículo 2 del Decreto Ley 9/2020, ¿no? Me sería
ahora muy oportuno hablar de estas cosas, pero creo que no, Fran, porque yo creo que en definitiva de lo que debemos hablar es del futuro más que de la interpretación del presente. Pero del futuro aprendiendo del pasado, ¿no? Y yo creo que las dos últimas reformas, y cuando hablo de ellas, 2010, Ley 35, 2012, Ley 3, tienen algo así como una antinomia que yo creo que no ha sido reflejada, ¿no? En el 2010 es verdad que el despido se flexibiliza. Es innegable y ahí están las normas, la jurisprudencia y la doctrina académica, por supuesto. Pero ha habido algo que era evidentemente sincero en el 2010, que era la primera tentativa ambiciosa de generar unos mecanismos de ajuste temporales practicables y ambiciosos. Hablo, por supuesto, de la reforma del artículo 47 que se produce con la Ley 35 de 2010. Aparece por primera vez la reducción de jornada y, sobre todo, se desarrolla junto con medidas paralelas de reposición de la prestación por desempleo, de las que ahora no quiero hablar. Pero lo que se intentó en el 2010 fue ampliar el ámbito, sin duda, del ERTE suspensivo de reducción de jornada. Eso sí, al mismo tiempo, flexibilizando el despido. Pero flexibilizándolo al mismo tiempo que se pretendía, de una forma iniciática, pero sin duda alguna, arrinconarlo. Comparémoslo con la reforma del 2012. Claro, ¿qué hace? Ningunear el ERTE. La reforma del 2012 evidentemente modifica el 47, pero solo en la lógica de supresión de la autorización administrativa. Pero este es el único interés. Por lo demás, puro desinterés por la medida no extintiva. La reforma del año 2012 a lo que se dedica es básicamente a cortar las alas de la seguridad del empleo y de la protección frente al despido. Y creo que esto es un elemento que es importante destacarlo, la tendencia del 2012 frente al 2010. Dicho lo cual, y por no centrar ahora demasiado la explicación en otros factores, fijémonos en qué hace ahora el 2021. Yo creo que, Fran, quizá lo podrías tú exponer de una forma más precisa, pero a mí me da la impresión de que vuelve y se acrecenta la lógica del año 2010. ¿No te parece, Fran? Pues sí, Jaime, la reforma de 2021 guarda silencio en materia de despido, pero regula el ERTE en clave expansiva, le otorga un carácter central y esto pues conforma una base muy apropiada para reformar también el despido. Una reforma del despido que, como señalabas, pues tiene que tender a arrinconar esta medida de flexibilidad externa y pues otorgarle carácter central, en cambio, a las medidas de flexibilidad interna. Has apuntado, Jaime, circunstancias históricas, te has referido a las reformas de 2010 y 2012 y yo creo que además pues hay que poner sobre la mesa diferentes debates que de alguna manera pues están generando un caldo de cultivo para que reformemos el despido. Si nos fijamos en los últimos meses, han surgido debates muy importantes en torno a varias cuestiones. Citabas hace un momento la cláusula de salvaguarda del empleo, citabas el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, por el que se establece la prohibición de los despidos por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al COVID, y a raíz de esas normas pues se analizaron aquellos despidos o extinciones que de alguna manera se estimaron pues, vulneradores de estas dos reglas. En el marco de estos debates, yo creo que tanto la doctrina como la jurisprudencia, los tribunales, la doctrina judicial, porque la cuestión no llegó todavía al Tribunal Supremo, pues han destacado, yo creo que de manera muy generalizada, pues las insuficiencias de la calificación de los despidos como improcedentes. Yo creo que, evidentemente, pues tanto los tribunales como la doctrina se han decantado por una u otra calificación y no es el momento de hablar de esta cuestión, pero sí que creo que de manera generalizada pues han puesto de manifiesto cierta imperfección, ciertas deficiencias que acarrea pues, la calificación de un despido sin causa como improcedente. Además de esto, yo creo que también es bueno tener en cuenta en estos momentos, si hablamos de una reforma del despido, pues la ratificación reciente por parte de España de la Carta Social Europea revisada.
Y no está de más recordar el artículo 24 en concreto de esta Carta Social que, y voy a leerlo, señala que para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a protección en caso de despido, las partes han de comprometerse a reconocer el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada. Y yo creo que, bueno, pues conviene que nos planteemos si efectivamente nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema, nuestra regulación del despido, pues cumple con este mandato, que por lo demás está en la línea de lo señalado también por el artículo 10 del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo en este caso. Y también como otro elemento a tener en cuenta y a ponderar y que contribuye también a este debate, te referías hace un momento pues a la jurisprudencia interna del Tribunal Constitucional y como contrapunto o a modo de contraste pues podríamos aludir a la jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana, que en el año 2021 dictó una resolución por la que se corrige de algún modo al legislador italiano. Se corrige en concreto pues, la respuesta que proporciona el ordenamiento italiano en el caso de los despidos arbitrarios y sin causa real. Lo que se preveía en esa normativa italiana es que en caso de despido objetivo por motivos económicos, organizativos o de producción, cuando se constatase la inexistencia del hecho alegado en la comunicación de despido, el juez podía bien decidir la readmisión, bien sustituir esta por una indemnización sin fijar la norma un criterio que guiase el órgano jurisdiccional en cuanto a esta opción. La Corte de Casación italiana señaló que el criterio podía ser la onerosidad excesiva de la readmisión, pero el Tribunal Constitucional desautoriza este parecer o desautoriza la Corte de Casación italiana y, por lo tanto, corrija al legislador. Si me permites, Fran, entrando en este asunto, yo creo que un poco la clave está en cómo, de alguna forma, generamos modelos, ¿no? Porque, no sé, es decir, cuando se habla del despido, se vuelve indemnización de 45 días, salarios de tramitación, una especie de cuantificación, que es un debate interesante, pero a mí me parece que el debate es más general, ¿no? Es un debate de modelos de protección. A mí me parece que modelos de protección, ¿no? Y sobre todo, cómo debe ser tutela real, tutela indemnizatoria. Y en todo este tema, los conceptos son diversos, ¿no? Los conceptos son diversos. Es decir, bueno, pues está bien repensar los términos de la indemnización, pero también repensar los territorios de la indemnización y de la tutela real, que yo creo que esto es una historia que es un elemento pendiente en nuestro modelo, ¿no? A mí me gustaría expresar una idea, ¿no? Que se acostumbra a decir que comparativamente el sistema español es muy protector. Y a mí me gustaría comparar con qué, ¿no? Es decir, bueno, pues hablabas de la Corte Constitucional italiana en relación con las Jobs Acts, pero podríamos hablar de otros modelos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2015, en Países Bajos, hay una reforma del despido muy interesante que, basándose en la flexiseguridad, es curioso, incrementa las indemnizaciones de los despidos colectivos, ¿no? Es verdad, en los Países Bajos la tutela real es mucho más amplia que en España. En Alemania, otro ejemplo, es verdad que la tutela real es mucho más reducida, pero las cuantías de las indemnizaciones son mucho más elevadas. Es decir, a mí me parece que es una simplificación esta especie de cuento de que el despido aquí es especialmente dificultoso, ¿no? A mí me plantea dudas cuál es el espacio de la tutela reintegratoria, ¿no? Y yo creo que eso también debe pensarse, ¿no? Debe pensarse, no creo que tanto a partir de la Carta Social Europea. Yo creo que la doctrina del Comité Europeo no es demasiado promisoria a este respecto, ni tampoco a efectos del Convenio 158 de OIT, pero sí a efectos de comparación con otros modelos y sobre todo de cuál es el ámbito justo de la tutela real. Aquí ha pasado algo curioso, ¿no? Es como si nos hubiéramos plantado en la ley de conciliación del año 99, ¿no? Y esta especie de nulidad automática o semiautomática de la maternidad y de las medidas de conciliación, bueno, podíamos repensarla, ¿no?
Pero esta especie de despido nulo si no es procedente no debería pensarse en otros casos. Planteo dos hipótesis. Personas maduras, ¿no? 55 o más años, por poner una barrera, ¿no? O personas con discapacidades. ¿No sería razonable en un mecanismo, digamos, en un sistema de tutela de derechos fundamentales e integración de ciertos colectivos victimizados, revisar el ámbito del artículo 53 o del artículo, perdón, 53.5 o 55.5? Hay otro escenario del que se ha hablado mucho y aparecía también en los primeros borradores de la reforma, ¿no? Me refiero al decreto ley, el ámbito de los despidos sin causa o con una causa irrisoria, ¿no? El despido en fraude de ley, ¿no? Todavía vivimos de aquella famosa ponencia de Martín Valverde del año 93 que negó la categoría de los despidos en fraude de ley, ¿no? Entonces, yo creo que son espacios en los que debía pensarse la tutela real, ¿no? Y sobre todo, la historia de la cuantía de la indemnización, ¿no? A mí me parece que hay una especie de debilidades evidentes que debían plantearse de una forma clara, ¿no? Incluso en cuestión de alternancia. Bueno, la alternancia quiere decir que la readmisión no implica ninguna indemnización por daños. Bueno, esto se está rompiendo, pero muy poco a poco. Tardamos muchos años en romper que la readmisión era la restitución integrum, pero debíamos pensar también que la tutela tasada no es la restitución integrum cuando la otra alternativa es la elegida, ¿no? Entonces, yo creo que lo que falta a la regulación del despido es algo de fineza jurídica, ¿no? Es decir, uno se compara con otros sistemas y el modelo es un modelo, como por decirlo así, de muy tasado, todo muy medido, donde realmente lo que menos cuenta es la tutela, digamos, efectiva de la persona que ha sido despedida injustificadamente, ¿no? Yo creo que es necesario introducir mecanismos de modulación, mecanismos de adaptación y sobre todo que la lesión producida sea acorde con el daño producido. Hay una corriente que se está repensando mucho en derecho inglés, que es la aplicación del artículo 8 del Convenio de Roma, el derecho a la vida privada, ¿no? Y ahí se barema el daño producido. Aquí Hugh Collins, por ejemplo, está muy interesado en esta perspectiva. El despido como violación del derecho a la vida privada en torno al artículo 8 del Convenio de Roma. Pues es otro elemento que debería tenerse en cuenta a la hora de medir el impacto del despido. Entonces, lo que quiero decir como colofón es que me da la impresión de que habría que hacer una repensada de una forma muy global de los mecanismos protectores del despido, sea por causas subjetivas del trabajador o sea por causas objetivas de la empresa. En torno a este tema, pues generar grandes avenidas de planteamientos nuevos. Pues coincido, Jaime, y retomo la idea con la que empezaba. Quizás sea el momento oportuno, precisamente después de la regulación de los ERTEs, pues abordar la cuestión del despido. Otra temática que queríamos también pues abordar en el marco de esta sesión es la temática del tiempo de trabajo. Ciertamente, pues en los últimos años pues se han producido intervenciones relevantes en esta materia. Pues hay que recordar el registro de jornada o hay que recordar la regulación del derecho a la desconexión digital, incluso pues la nueva ley de trabajo a distancia. Yo creo que bueno, pues, otorga una relevancia especial al factor tiempo de trabajo. Esa preocupación se desprende también de esta regulación en materia de trabajo a distancia, a mi modo de ver. Pero en cualquier caso, y al margen de estas intervenciones puntuales, pues tal vez sea también el momento de una reforma más transversal, más general del tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo, desde mi perspectiva, y creo que coincides, Jaime, pues es objeto de un tratamiento muy desequilibrado, de manera muy señalada tras la reforma operada en el año 2012, el empleador se haya excesivamente empoderado en esta materia. Por contra, el trabajador pues se ve sometido a una hiperdisponibilidad. Una hiperdisponibilidad que, bueno, tiene muchas derivadas,
por ejemplo, en materia preventiva, pero que además probablemente pues, esté vulnerando varias y muy destacadas normas europeas. Desde mi perspectiva, hay que reorientar la regulación del tiempo de trabajo, hay que dotar de mayor centralidad a la negociación colectiva en esta cuestión. El convenio de sector debe ser el protagonista en la fijación de la jornada, sin perjuicio de que herramientas de flexibilización de esta pues, se arbitren a nivel empresarial. Y como señalaba, pues, y lo hemos hablado, seguramente nuestra regulación interna en la materia choque con alguna norma europea. Yo quisiera poner el foco de atención en primer lugar en la Directiva 2003/88, porque con toda probabilidad el vigente régimen interno de compensación de aquellas diferencias por exceso, por defectos, derivadas de la distribución irregular de la jornada, pues ese mecanismo de compensación que regula el artículo 34.2 del Estatuto, pues tal vez vulnere, incumpla los mandatos de la Directiva 2003/88. Si nos fijamos en esta directiva, el artículo 19 de la misma pues establece un periodo de referencia que en última instancia puede alcanzar los 12 meses y sin embargo pues nuestra norma interna señala que en defecto de pacto pues se aplicará dicho límite, pero parece por lo tanto en su contrario que este podría rebasarse mediante convenio o mediante acuerdo de empresa y creo que has tenido ocasión además, Jaime, de comprobar que eso sucede en algunos casos en la práctica. Por ello, pues habría que revisar este sistema de compensación. En los últimos meses, y este es un contrapunto, es un contraste, se dictó pues, el Real Decreto Ley 10/2020, que pues, todos recordamos que es aquel Real Decreto que estableció el mecanismo de recuperación de aquel permiso retribuido obligatorio que todos disfrutamos entre el 30 de marzo y el 9 de abril. Y en esa ocasión, en ese decreto de 2020, el periodo máximo de recuperación se fijó pues hasta el 30 de diciembre de ese mismo año, en 2020. Por lo tanto, ese fue un ejemplo de recuperación acorde o de distribución acorde a la directiva que pues tal vez no se produzca en el marco de la normativa general del artículo 34.2. Y también tenemos que tener presente que esta hiperdisponibilidad, esta regulación eminentemente flexible del tiempo de trabajo, pues tal vez también choque frontalmente con otra exigencia de otra directiva. Si nos fijamos en la directiva 2019/1152, pues su artículo 10, que se rubrica de manera muy ilustrativa, previsibilidad mínima del trabajo, pues tal vez también tengamos que releer la normativa interna pues a la luz de este precepto, porque es probable que se produzca pues un choque entre esa exigencia de previsibilidad mínima del trabajo y la hiperdisponibilidad, en cambio, a la que están sujetos los trabajadores conforme al régimen interno. Y del mismo modo que es oportuna una reforma del despido después de la reforma operada por Real Decreto Ley 32/2021, probablemente también resulte oportuno en este momento regular el tiempo de trabajo. Y es que, bueno, el tiempo de trabajo, la regulación del tiempo de trabajo, la distribución irregular de la jornada, del mismo modo que los expedientes de regulación de empleo, pues no dejan de ser pues, mecanismos pues, para reajustar los tiempos de trabajo ante oscilaciones del volumen de la actividad de la empresa. Por lo tanto, de nuevo, la reforma operada por el Real Decreto 32/2021 pues, conforme una premisa, una base adecuada para también abordar el tiempo de trabajo. Y además tenemos que tener presente que, bueno, pues este mismo año 2022, el próximo 2 de agosto, finaliza el plazo para proceder a la transposición de la Directiva 2019/1158 en materia de conciliación y, por supuesto, tiempo de trabajo y conciliación son cuestiones conexas
y tal vez, por lo tanto, también convenga pues, realizar pues, abordar conjuntamente estas dos temáticas, tiempo de trabajo y conciliación. Por lo tanto, todo apunta a que también estemos ante un momento propicio, oportuno, tras la reforma del artículo 47 del Estatuto, en el marco de la transposición de la Directiva 2019-1158 para abordar la cuestión del tiempo de trabajo, que es una temática que precisa de una reforma urgente. Sí, yo incluso cuando hablamos de tiempo de trabajo, no es que solo exija la Directiva de Conciliación, es que exige sobre todo, no al mismo nivel, la Directiva de Condiciones Transparentes y Previsibles, ¿no? El artículo 10, la previsibilidad, impide desde luego estas prácticas en las que una persona no sabe que va a trabajar mañana o dejar de trabajar con ningún tipo de preaviso. Hay una serie de abusos en el sector industrial que son only in Spain y que evidentemente pues, tienen que ser corregidos a la luz de la transposición de esta directiva. La transposición de las dos no puede ser cosmética, tiene que ser muy profunda, ¿no? Muy profunda, y en relación con la de la directiva de conciliación, que ya has dicho algunas cosas y algunas salieron el otro día, por ejemplo, la propia ministra de Asuntos Sociales y la de Igualdad planteaban este permiso de 9 días, pero además el tiempo parcial. El tiempo parcial ha sido el gran ausente del Decreto Ley 32/2021 y en este contexto hay una iniciativa guardada, un anteproyecto que se hizo en su momento del tiempo de trabajo corresponsable que habría que rescatar, ¿no? Que habría que rescatar y sobre todo pensar entre otras, ¿no? Pero muy importante en el tiempo parcial. Es un tema que desde hace años está totalmente desgajado de la corresponsabilidad, por desgracia, por estas reformas que incluso habría que hacer un poquito de historia, ¿no? La transposición de la Directiva de Tiempo Parcial es en el año 98, un decreto ley, curiosamente, fruto de un pacto social entre los sindicatos y el gobierno, de aquella el ministro era Javier Arenas, hay que recordar ciertas historias, ¿no? Y poco a poco, las reformas del año 2001, del año 2010, del año 2012, del 11 antes, fueron una constante pendiente de progresiva restricción y eliminación de derechos de las personas que trabajan a tiempo parcial, que hoy son parias, domesticadas y además, pues, casi siempre mujeres, como es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me gustaría decir algunas cosas en torno al tiempo parcial que muchas veces se olvidan. Las horas complementarias tienen que ser eliminadas. Eso es algo evidente y fruto de la plasmación práctica de lo que ha sido este contrato durante ya casi 25 años. Antes había otro contrato de tiempo parcial, pero era cualitativamente distinto. Pero por añadir algunas historias, es que habría que juntar la lógica de las reducciones de jornada con la lógica del trabajo a tiempo parcial, desde una perspectiva de corresponsabilidad y de derechos. Se dice que en España no existe apenas trabajo a tiempo parcial voluntario, y es verdad, pero es una verdad a medias, porque no computamos el trabajo de las personas que prestan servicios en reducción de jornada, que en realidad es la versión, entre comillas, voluntaria del trabajo a tiempo parcial en España. Entonces a mí me parece que aproximar la lógica de ambos preceptos con derechos de conciliación corresponsable, con derechos de consolidación de jornada, de vuelta a la jornada habitual, de relación entre el 37.6 y el 34.8, dicho sea de paso, no puede ser que el 53.5 y el 55.5, cuando hablen de la nulidad excepto procedencia, no incluyan la medida de conciliación del artículo 34.8, que evidentemente es una adaptación necesaria para adaptarse a la directiva de conciliación, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesaria una revisión muy profunda, desde luego, del trabajo a tiempo parcial. Debería hacerse en el marco del diálogo social, pero debería hacerse. El marco del diálogo social es el escenario, yo diría que casi necesario, pero lo sustantivo es que la reforma del tiempo parcial y en general del tiempo de trabajo es una tarea pendiente. No podría entenderse, desde luego,
un final de legislatura en el que no se procediera de una forma sustantiva, yo no diría a reandar el camino, porque no se trata de volver a legislaciones antiguas, sino de volver a un punto de equilibrio en el cual las expectativas y los derechos de las personas trabajadoras deban poder al mismo nivel que las necesidades de las empresas, porque este recorrido, digámoslo así, de asimetría producido desde el año 94 hasta el año 2012 tiene que revertirse cuanto antes mejor. Pues Jaime, yo coincido y ya por mi parte pues voy a adelantar algunas conclusiones generales, ¿no? Reitero pues esa valoración positiva en clave dinámica de la reforma, pero también y con la misma vehemencia, si se me permite, pues la necesidad de más reformas. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa argumentos para que efectivamente se reforme cuanto antes el despido, el tiempo de trabajo y también, como ha señalado en último lugar, el tiempo parcial. El Real Decreto Ley 32/2021 no es un punto de llegada, es un punto de partida desde mi perspectiva y, por lo tanto, tenemos que seguir caminando para que nuestro modelo de relaciones laborales pues transite, como dice además la exposición de motivos de la norma de 2021, pues hacia un modelo más justo, más garantista y también, y esto ya al margen del preámbulo, para que transite hacia un modelo socialmente sostenible. Por lo tanto, estamos ante una fase del proceso y estamos aún pendientes de la culminación de ese proceso. Pues, Fran, has tenido tú la última palabra. Déjame solo acabar con una referencia a nuestro poeta nacional, ¿no? Decía Celso Emilio Ferreiro que sempre chove na choupana do pobre. Y, en fin, pues no sé, para que deje de llover siempre en casa del pobre, pues, en definitiva, revertir reformas, crear derechos y generar expectativas en la gente trabajadora, pues tiene que ser el objetivo de toda reforma y, por supuesto, así nos lo planteamos humildemente desde Net21. Y con esto, por mi parte, no sé si quieres añadir algo más, pero, en fin, aparte de agradecer la producción de quien está detrás y desearle larga vida, ¿no? Como decía también Cunqueiro, 1000 primaveras a esta Net21 que tiene todo por decir. Gracias. Nada, gracias Jaime y gracias también a...